Mucho se ha hablado de la minería, pero muy poco se ha hablado en español. Es hora de incrementar tu hash rate y minar ese bloque. Esto es Minería Disruptiva Podcast con Ricardo Carmona. ¿Qué tal, amigos? Estoy muy contento el día de hoy porque este episodio es traído a ustedes gracias a Luxor Technologies, que más allá de ser un pool de minería que está presentando un enorme crecimiento a nivel global, justamente le están prestando muchísima atención al desarrollo de Latinoamérica, acompañando a los mineros, acompañando el desarrollo de las granjas en Latinoamérica. Y más allá de prestar el servicio también de suministro de equipos, los invito también a contactarlos en su sitio brokerage.luxor.tech y poder observar los precios de los mineros, usados, nuevos, diferentes gamas. De verdad, muy interesante el sitio. Les recomiendo que contacten al equipo que está en el desarrollo de negocios. Te pueden prestar servicios de agentes si vas a importar una gran cantidad de equipos para que todos los equipos vengan perfectamente probados. Te pueden ayudar con la infraestructura si falta alguno de los equipamientos o periféricos para equipar tu granja, o si al contrario solamente necesitas asesoría, consejos de cómo desarrollar tu granja a mediana y a gran escala. Búscalos a ellos, Luxor Technologies. Justamente les dejo el link aquí abajo. Y también este episodio es traído a ustedes gracias a BeInCrypto. BeInCrypto es un portal muy nuevo y muy reciente de noticias de la industria y de verdad con un enfoque muy especial en la educación. Entonces vale la pena darle un vistazo. El resumen de este episodio lo van a encontrar en la plataforma de BeInCrypto. Así que sin más preámbulos, les invito a disfrutar de este episodio. El día de hoy vamos a tener al fundador de Data Center CR, esta interesante empresa que viene desarrollando la minería en Costa Rica. Y quiero presentarles, aquí con nosotros nos acompaña su fundador, Eduardo Copper. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, Ricardo. Gracias por invitarme a tu programa. No, gracias a ti por estar aquí. De verdad que es una de las entrevistas que con mucho anticipo tenía en mente. Quería tener la oportunidad de conocerte y te agradezco mucho. Y para los que no conocen esta historia tan interesante de Data Center CR, vamos a atacarla en unos minutitos. Pero cuéntame un poquito tu historia profesional, porque sé que eres un apasionado de la energía, más allá de antes, digamos, de conocer el tema del Proof of Work. Ya claro. Cuéntanos un poquito a qué se debe esa pasión por la energía, Eduardo. Mira, un poco bien, ha venido en la familia, la verdad. Hemos sido cafetaleros, pero también azucareros. Y desde hace 3 generaciones atrás, cuando no había todavía redes eléctricas en el país, en Costa Rica, un tío abuelo puso una hidroeléctrica. Y de ahí empezamos a generar electricidad nosotros mismos en nuestra propia finca para el ingenio de azúcar y los alrededores. Hoy ya tenemos, yo en lo personal, 30 años de estar en energía y manejando 3 hidroeléctricas, pero con la pandemia nos vieron circunstancias que nunca habíamos pensado y eso nos trajo minería. Está interesante. Esa empresa que tienes el honor ahorita de dirigir, o esas empresas que tienes el honor de dirigir, creo que no es nada más esta Data Center CR. Como tal, sigues manteniendo la empresa de POAS. Hay otro grupo de empresas también que están bajo tu cargo. Sí, correcto. Hace unos 7 años empecé una empresa de energía solar, porque en verdad la energía solar ya se vuelve mucho más viable económicamente y hoy en Costa Rica operamos la empresa de energía solar en bastantes campos, sobre todo solar distribuido. Pero también tengo las 3 hidroeléctricas y lo que nos aconteció, Ricardo, fue simpático. La verdad es que hoy tal vez ya estamos aquí contándolo porque está teniendo un final feliz. Pudo haber sido un final triste. Pero cuéntame ese detalle. De verdad quiero que hagamos este encuentro, Eduardo, si puedes hacerlo lo más anecdótico posible. Cuéntame ese momento. A ver, ¿cómo cae esa noticia? O sea, ¿cómo tú tienes una hidroeléctrica? Corrígeme, creo que tienes 3 megavatios en total en las 3, o 3 megavatios en una sola. Un mega en cada una. Un mega en cada una. Cuéntame, o sea, ¿cómo es eso? ¿Te llaman por teléfono, te llega un correo y te dicen se acabó? Porque cuéntanos ese detalle. ¿Qué es lo que sucede? Pues básicamente, en algún buen grado, la demanda energética de un país va en directa relación al crecimiento económico del país. Un país que está creciendo mucho en su economía, pues requiere de más energía.
Nos cayó la pandemia, teníamos ya 30 años de simplemente producirle electricidad al gobierno de Costa Rica, porque en Costa Rica no hay mercado energético. Costa Rica es un monopolio estatal. Y entonces solo hay un único tomador de la energía, del gobierno. Y entonces tenemos 30 años de suplir la energía al gobierno. Pues cae la pandemia ya en marzo del 20, para julio del 20 nos llega un correo, como lo dijiste, así de simpático. Un simple correo que nos dice, a partir de septiembre ya no les renovaremos su contrato y no les compraremos más energía en 2 de las plantas. Y a partir de julio del otro año, en la tercera planta. O sea, en los próximos 9 meses sus 3 plantas estarán detenidas. Y entonces, claro que te toma por total sorpresa. ¿Y ahora qué hago con esto? De nuestra producción, ¿a dónde va? No te estaban rompiendo ningún contrato. Básicamente estaban actuando dentro de la legalidad del acuerdo. Simplemente dio la coincidencia que ellos renuevan los contratos. Los nuestros los hemos renovado como unas 6 veces. Dio la coincidencia que los nuestros eran los primeros contratos en vencer. Y entonces lo que nos estaban mandando a decir era, ya no te lo renovamos. No, ok, bueno, pues para nosotros igualdad, nos quedamos ahora sin qué hacer con nuestra electricidad. Entonces pedimos permiso para que nos dejaran exportar. Costa Rica está interconectado a Centroamérica. En Centroamérica hay un mercado eléctrico regional. Entonces permítasenos exportarlo al resto de Centroamérica, donde más bien hay un faltante de energía. Y se nos respondió, no, eso no es posible. ¿Y qué voy a exportar yo? Te dijeron. No, incluso le propusimos al gobierno, mira, tú te ganas algo y nos dejas exportarlo. Es más, te pago por llevarme la energía hasta la frontera. No lo vamos a hacer. Ok, monopolio estatal. Entonces le pedimos permiso para venderle a otras de las distribuidoras locales, que hay 7 distribuidoras más pequeñas, y también nos dijeron eso tampoco. Ok, entonces no le puedo exportar, no le puedo vender a las distribuidoras y no le puedo vender al vecino. Estamos fregados. Septiembre llega la fecha y básicamente se apagan las hidroeléctricas. Tuvimos que detener a todo el mundo, no queríamos despedir a nadie, a ninguno de los empleados. Tuvimos que llamar al banquero y decirle, no te puedo pagar, estamos de manos atadas. Ahí se puso un poquito más fea la cosa, se murió mi padre, que era el socio. Y entonces, ni modo, ahora estamos con las hidros detenidas. La muerte de mi padre, final de diciembre, fue 31 de diciembre. Estamos en familia celebrando Año Nuevo y uno de mis yernos se volvió y me dijo, ¿por qué no compra un Bitcoin? Y se mete a invertir en Bitcoin. Le digo, mira, ya estoy con bastantes tragedias en la vida y no me vas a poner a especular en algo que es un sinsentido, que es un bubble, que es un Ponzi scheme y en lo que verdaderamente no creo. Y entonces ese yerno se volvió y me dijo, ¿por qué no lo estudio un poquito antes de externar criterio? Y yo, ups, tiene toda la razón. Un yerno, imagínate. A lo que la verdad, durante enero me dediqué a leer qué es esta vaina de Bitcoin. Y lo que me atrajo, lo que me llamó poderosamente la atención es que requiere de mucha energía. Y por supuesto que mi yerno lo que me decía era compra un Bitcoin y especula el valor del Bitcoin. Lo que se me ocurrió es cómo se genera el Bitcoin. Y entonces entré en el tema de minería. Y evidentemente cuando me dijeron requiere de energía, pues hombre, eso es lo que yo tengo. Y ahora, ¿cómo hacemos esto? Para febrero compré 2 máquinas y las puse en mi casa. Y las puse en el garaje de la casa, hacía mucha bulla, tiraba mucho aire caliente, pero hombre, trabajó. Y evidentemente abrí mi primera billetera y el pool y traté de entender esta cosa. ¿Cuál crees tú que fue el momento? O sea, ¿tú crees que el momento donde tu mente hizo clic con la minería fue leyendo algo en una pantalla? ¿O sientes tú que el momento clic de verdad fue al tocarlo, al ver tu wallet, al ver el minero? ¿Cuál fue el clic real? El clic real fue oyendo podcasts como el tuyo, diciendo consumen mucha energía. Claro. Y yo ando en busca de simplemente algo que consuma mucha energía, porque es lo que tengo, y que me dé un producto que pueda exportar. Y para serte sincero, el concepto de coger agua, convertirla a electrones, y eso convertirla a ceros y unos, y exportarlo por un cablecito llamado internet, para que después en un banco internacional me depositen en mi cuenta. Eso en una mente vieja no es tan fácil de tragar. Pero hombre, hicimos... Tú dices mente vieja, pero por lo que me cuentas de la historia, llegaste a
a esa última fase, yo le llamo la píldora amarilla, porque hablamos mucho de la píldora naranja, es cuando entiendes a Bitcoin como una red monetaria, pero a mí me gusta hablar de la píldora amarilla cuando entiendes la relación que hay entre la energía y el valor y cómo este invento de Satoshi logró conectar esas dos como la verdadera energía digital. Ahí yo creo que eso, llegaste a esa píldora amarilla por ti mismo. Yo creo que, y me dejas demasiado volada la cabeza cuando dices escuchando podcast, consumiendo contenido. Fue el momento en el que dije, esto cambia. Y nos dejaste después, o sea, y tu aporte después, o sea, yo creo que tú vas a lo mejor ya lo sabes, ya lo entiendes, pero yo siento que tú eres uno de esos proyectos y de esas personas que va a trascender muchísimo, de las cuales yo hablo mucho. Yo mencioné tu caso, por ejemplo, reciente tuvimos un Twitter Spaces con Ricardo Salinas, que digamos que una de las personas con mayor valor en su portafolio, digamos, actualmente en México y uno de los personas más adineradas del planeta. Y estábamos hablando de casos como este, ¿no? De Stranded Energy y del caso particular de la hidroeléctrica de Poás, de cómo es posible que historia que puede ser un trago amargo y tan terrible y que se unió con cosas familiares se transformó en cosas positivas. Entonces, ¿qué aprendizaje te deja, Eduardo, el tema del riesgo de contraparte? O sea, yo entiendo que obviamente tú no tienes muchas cartas que jugar cuando ya tienes una planta además heredada y cosas de ese estilo. Pero, ¿qué mensaje le quisieras dejar tú a ese generador, a un Eduardo del 2018? O sea, si tú pudieras hablar con él y decirle, pendiente, lee, ¿qué le dirías tú a ese generador? Incluso a generadores que pueden ser hasta más grandes y que pueden tener, ¿por qué no una hidroeléctrica privada, una turboeléctrica de gas natural? O sea, ¿qué mensaje le darías? ¿Qué te gustaría que te hubieran dicho? Que tenemos que aprender a ver más allá de una industria tan tradicional como la es la industria eléctrica, ¿verdad? Tenemos 100 años en que la electricidad es simplemente un switch en la pared y se prende el bombillo. La industria eléctrica está cambiando y transformándose radicalmente y muy rápido, ¿verdad? Aquí me parece que la lección aprendida es ver más allá de la caja, ver más allá de trascender de la acostumbrada industria en que siempre hemos estado. Mi reacción inmediata era decir, ¿a quién le vendo? Tengo que vender electrones. Hasta que encontré que había una máquina que convertía los electrones en ceros y unos. ¿Y ahora qué hago con eso? ¿Verdad? Entonces hay que estar anuente al cambio y no digo poderlo ver, porque encontrarlo y verlo no es fácil, ¿verdad? Ni tampoco quiero decir que he encontrado la solución perfecta, pero es tener anuencia al cambio. ¿Te ha tocado, volviendo a las anécdotas, cuéntame la última conversación que tuviste, aunque haya salido en que la píldora no fue absorbida? Cuéntame la última conversación que tuviste, que debes haber tenido alguna en algún momento, con otro compañero generador, claro, que te tocó contarle, y cómo tú le cuentas esa historia y si has logrado tener algún éxito, ¿no? ¿Por qué no en Costa Rica, en donde pusiste a pensar a un par tuyo y le dijiste, velo en mi casa y velo en tu casa también? Pero la historia era un poquitín más difícil de tragar, porque aquí tú y yo ya lo estamos hablando libremente, pero cuando yo empiezo en aquella época, en febrero del año pasado, mira, en el momento en que empiezo a decir la palabra Bitcoin en el barrio, todo el mundo dice ilegal, narcotráfico, asesinos, lavado de dólares. De hecho, llamé a mi banquero y le dije, me voy a poner a hacer Bitcoin, me colgó el teléfono. O sea, eso es absolutamente inaceptable. Entonces te estás topando como que es la industria de los malos. Y entonces ahora me voy, pero nunca he hecho nada malo y no estoy haciendo nada ilegal. Entonces había un estigma que romper. Podíamos hacerlo, Ricardo, un poco en silencio. Pongamos la hidroeléctrica y unas maquinitas ahí y no le digamos a nadie. ¿Verdad? La hidroeléctrica está pegada en el río. O podemos más bien salir y con bombos y platillos decirlo, vamos a minar y vamos a hacer Bitcoin y vamos a hacer esto porque de ilegal no tiene nada. Y la verdad, optamos por el camino 2.
optamos, no lo vamos a hacer callado, vamos a poner solo unas cuantas maquinitas y vamos a salir a decir que lo hacemos, porque aquí de ilegal no tenemos nada. Y entonces la reacción fue ahí. La reacción de mis colegas, la reacción de las otras hidroeléctricas, la reacción del vecino fue: ¿qué carajo es Bitcoin? ¿Y qué es lo que estás haciendo? ¿Verdad? Porque en ese momento, hace solo un año, menos del 5% de la población tenía idea de que era un Bitcoin. Y entonces había un primer, estás loco, ¿verdad? Eso no puede ser que sea cierto. Y había un segundo de, carajo, sí hay una nueva forma de hacerlo. Entonces, había un grado de incertidumbre en si esto pega o no pega, pero bajo las circunstancias en que estabas, en que no tenía más opción, pues, hombre, para adelante y tratémoslo. ¿Y te ha tocado ver con tus propios ojos ya post-minería ese amigo pasando o esa generadora, amiga, pasando por una situación similar, complicada, en donde tengas que decirle tú, ya es tu momento, ya tienes que minar porque tú estás viviendo una cuestión complicada que puedes mitigar con esto? ¿O todavía no han llegado esos momentos, Edu? No, sí, claro, no. Ya hoy, aquí un año después, hay cerca de 4 centros más de minado en el país. Otras hidroeléctricas que ya se metieron en el tema, por supuesto. La atracción de mineros internacionales que hemos tenido, bárbara, evidentemente de China, de Chile, de Israel, de Francia, de España, de Estados Unidos. Entonces, mucha atracción internacional. Clientes que le vas lanzando a tus otras hidroeléctricas y muy bueno para país. Y realmente como surgió, y creo que tal vez por eso se catapulta la historia, nosotros pequeños, ¿verdad? Nosotros no somos los que vamos a hacer la diferencia, pero el concepto sí. El concepto es: hay energía en exceso, que es limpia, que es verde, que estamos dejando el río pasar, que fluye directamente de las nubes al río y no perturbamos la naturaleza. Y aquí hay todo un negocio que se puede hacer, llamado minería. Y porque el país está cerrando plantas en lugar de estar haciendo ese negocio que podríamos aprovechar. Y evidentemente ya estamos haciendo más de ese negocio, cada vez vienen más empresas a hacerlo, y entonces ojalá pronto adoptemos leyes, regulaciones, incentivos para convertirnos aún en mayores mineros. Por uno, porque tenemos excedente de energía, pero dos, es porque somos el país con la red eléctrica más verde. Costa Rica, durante los últimos 2 años, produjo 99% de su energía de fuentes renovables. Entonces, además de eso, tienes un nombre país de ser un país demasiado sostenible, ¿verdad? Demasiado creyente en el ambiente. Y encima de eso tenemos un excedente de energía que podríamos aprovechar. Y que te he visto muy activo, sobre todo en ese tema solar, para que Costa Rica siga incrementando su potencial en estas otras renovables, ¿no? Y eso me parece súper llamativo. Creo que la historia es lo que acabas de decir, la historia y el origen, y casi que el tema de las vicisitudes que se tuvieron que pasar para darle viabilidad a un proyecto, o sea, literalmente, perdón, es recuperar empleos, recuperar el sostén. Ese banquero, me gustaría saber dónde está ahorita ese banquero que tuviste que llamar y decirle, nos fuimos, y ahora decirle, volvimos, y capaz volvimos mejor, y capaz te pagamos de una mejor manera hoy en día de lo que te estábamos pagando anteriormente. Eso me parece totalmente interesante, de verdad, Eduardo. Te agradezco mucho por esta historia, y quiero atraer ahora a un poco un tema más práctico, ya hablando aquí entre mineros, y que seguramente a los otros mineros les puede encantar. ¿Qué tan complicado fue implementar el tema o la granja? Háblame de problemas que tuviste, háblame de cosas que a lo mejor te prometieron que pudiera hacer una semana y se tardaron 2 meses. ¿Qué sientes tú que fueron las partes complicadas de la implementación? Sí, el diseño en sí de la granja. Y ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo le damos estabilidad energética? El minero consume 24/7, 365. La hidroeléctrica no. La hidroeléctrica genera cuando tiene agua, cuando no tiene agua no. Entonces entras en todo un tema. La hidroeléctrica genera a un voltaje muy alto, 34.500, que se llama media tensión. Tengo que bajar eso, evidentemente, a 220.
y entonces bajar el voltaje. Entonces había todo un tema de transformación, ¿verdad? Entras al banco de transformaciones, pero después la concentración que causan las computadoras. Entonces entramos honestamente a muchos temas en sí del manejo eléctrico sofisticado, ¿verdad? El ruido que causan las mismas máquinas dentro de las líneas eléctricas. Fluctuaciones de voltaje que hasta ahora son aceptables y normales, pero que no lo son para un centro de datos. Entonces entras, mira, temas, por ejemplo, en Costa Rica tenemos inviernos muy fuertes y entonces en medio invierno tenemos rayería y nos caen rayos que hacen que las líneas fluctúen. ¿Cómo entonces lidiamos con todo eso? Porque veníamos de estar acostumbrados a proveer una electricidad cruda. Y que otro se encargaba de lidiar con eso. Correcto. Y ahora tengo que dar la vuelta y coger esa electricidad y proveerla de muy excelente calidad a unas computadorcitas muy especializadas que les gusta electricidad perfecta. Que son delicadas, además. Me parece que ese reto eléctrico nos tomó y nos tomó un buen rato y múltiples especialistas de cómo hacemos esto. Y fue una curva de aprendizaje cara. Si hoy la tuviera que volver a vivir, hay muchos errores que no cometería. Y la otra, el tema del enfriamiento. Estas máquinas transforman muchísima energía a energía calórica. Y 100%. entonces, ¿verdad? Y entonces de eso de lo que se trata es de cómo disipar ese calor. Pero esa disipación, y cuando te metes y ves en YouTube todo lo que están haciendo y lo que hacen allá en Canadá y lo que se hace en otros países, bueno, pero es que las circunstancias ambientales son diferentes. Aquí tenemos, por uno, mucha humedad relativa en el ambiente. Dos, tenemos una temperatura más caliente, estamos más cerca del Ecuador, evidentemente aquí no tenemos nieve. Y entonces, ¿cómo las vamos a enfriar? Entonces, el reto del enfriamiento de las máquinas fue todo el reto. Y entonces, ¿verdad? Empezamos por soplar aire, hoy estamos succionando aire. Entonces, hemos aprendido. Me parece que esa curva, ese aprendizaje no ha sido fácil. Al cabo de un año, hoy te puedo decir los aciertos y los desaciertos que tuvimos en ese proceso. Por más que tratábamos de aprender, ir y visitar qué se está haciendo en otros sitios, pues era la primera vez que se hacía aquí. Y entonces tenemos, la hidroeléctrica está evidentemente en un lugar donde hay mucha agua, pues eso es lo que la hidroeléctrica ocupa. Bueno, pero eso también quiere decir que entonces vamos a tener 9 meses del año una humedad relativa muy alta, ¿verdad? Que no necesariamente va de acuerdo con las mineras. Ese fue todo su reto. ¿Nos puedes contar un poquito de ya hoy en día, o mejor dicho, cómo va a quedar? No sé si estás al 100% ya de ocupación de tu planta, y si nos puedes contar algo al respecto, me encantaría, si no, no pasa nada. No, pero sí. de la capacidad total, 3 megas, tú tienes un factor de utilización, piensas utilizar 2.5, 2.2, y de esa utilización, ¿cómo la tienes pronosticada en el año? Presumiría yo que sí la tienes contemplada para que puedas sobrevivir a carga máxima, supongamos esa que me vas a decir que es tu máxima demanda, me presumiría que lo vas a mantener durante los 12 meses del año. ¿Es así que se maneja o hay que hacer un plan de dejarlas apagadas cierta capacidad o cierta demanda? ¿Cómo son los números ahorita actuales y a futuros? Porque desconozco si todavía estás en pleno desarrollo. No, pues para otros mineros o quienes tengan otras fuentes de energía, me parece que lo otro importante es no operar en isla. En isla queriendo decir, si yo produzco mi propia energía y yo me consumo mi propia energía y no dependo de nadie más. Es posible, lo puedes hacer, pero off the grid. Pero cuando haces eso, entonces también tienes una tremenda dependencia en ti mismo, en tu generación propia. Y eso no necesariamente es sano, porque entonces si una de tus turbinas falla o un generador falla, pues todo se muere. Entonces, en ese sentido, lo que he creído es que es mejor estar grid-tied o conectado a la red. Pero entonces, si estoy conectado a la red, necesariamente o estoy entregando o estoy tomando, ¿verdad? Estoy grid-tied. Entonces ahí es un juego de tus tarifas eléctricas. Pero es un juego que podemos hacer cuando tenemos energía despachable. Por ejemplo, con solar no se puede, con eólica no se puede. Pero en el caso de la hidro, mis embalses de agua que las hidroeléctricas tienen, pues son gigantescas baterías.
Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo lleno los embalses de agua cuando el grid me da la electricidad más barata. Y cuando me sube la tarifa eléctrica de la red, entonces más bien no le compro la red y utilizo mis embalses. Entonces, en el verano que tengo poca agua, pues básicamente juego con las tarifas y con mi batería. Quizás entonces yo soy el único consumidor de la red que decide exactamente a qué hora comprarle cuánto. Porque estás hablando también de la decisión que puede ocurrir en cuestión de horas del día, no tanto ni siquiera en periodos de meses del año, sino incluso en las horas punta, horas pico, tomar la decisión de irte a tu propia... Exacto. De hecho, así sucede, Ricardo. Es más un tema de horas del día. Porque entonces, si tengo suficiente agua, pues no le voy a comprar nada a la distribuidora eléctrica. Pero si estoy mal de agua, voy a tener que decidir cuál le voy a comprar. Y evidentemente le voy a comprar la que me sea más barata. Y actualmente, si en un redondo y un número quizás aproximado, tú pudieras decir que 70-80% es de tu propia generación y 30%, más o menos, ¿cómo es calculas tú que estaría el balance? El 80, el 85% de generación propia. Qué interesante, ¿no? Es un buen punto porque eso nos pone a pensar. Nos han llegado un par de hidroeléctricas también, solamente tocando base y diciendo queremos minar en nuestra hidroeléctrica, y esos son puntos extremadamente relevantes porque no, ese juego de desconectarte completamente y quedar off the grid puede ser que no sea y hay algunos retos para adelante, ¿verdad? Tú no puedes ponerte a toda tu capacidad porque no la vas a tener siempre. Pero entonces, por ejemplo, un concepto que hemos estado manejando y con gusto te lo comparto es por qué no tener máquinas que ya hayas recuperado la inversión, mineras, probablemente de segunda generación, tercera generación. De media gama, de baja gama. De baja gama, que en esencia lo que haces es que las usas cuando tienes ese excedente de energía, porque el costo marginal de ese excedente de energía básicamente es cero. Esa energía no tiene ningún costo, ¿verdad? Desde el sentido de que la turbina, el generador, la reserva de agua, todo el empleado que tienes es el mismo. Para una hidroeléctrica trabajar al 90% o trabajar al 95% no hay ningún costo adicional. Entonces, si le pones ese 5%, 15% adicional en minas de muy baja inversión, probablemente tu rentabilidad por mina sí te da. Entonces, creo que ahí hay un juego entre el que posee la energía para poder minar más barato que quien la tiene que salir a comprar, evidentemente. El que tiene que salir a comprar la energía, pues sus números de rentabilidad sobre la inversión no van a ser iguales. Mientras que el que tiene la energía, pues va a tener que hacer como una raya, de aquí para abajo tengo que cobrarla y de aquí para arriba básicamente es regalar. No, ahí me hiciste recordar un ejemplo que igual te lo dejo a ti, que puede ser que te guste. Esta es otra historia interesante. Ojalá que no la hayas escuchado. No, ¿has escuchado de la empresa Alps Blockchain, una empresa italiana? No. Esa historia está muy interesante. Tiene una historia de origen un poco diferente que todavía no la logro entender bien. No, creo que todavía me hacen falta unos años de experiencia en la hidroeléctrica. Alps Blockchain, se lo voy a dejar igual en la descripción, es una empresa italiana que nace de una familia también que tiene unas hidroeléctricas, por cierto, grandes, ¿no? De 40 megas, un poquito más de escala. Y esta empresa, Alps Blockchain, dos chicas de 23 años, me imagino que cercanas a la familia, dijeron, se dieron cuenta de que habían unos problemas serios cuando las represas perdían totalmente, tenían el nivel más bajo. Parece que tenían un problema en donde encender las turbinas para producir y generar a un costo de electricidad que le pedía el sistema eléctrico que le iba a pagar, no era rentable. Entonces era preferible mantenerlas apagadas. Pero en esos momentos de muy bajo nivel, podían tener encendido una pequeña porción de la planta de unas pequeñas turbinas, me imagino, una fracción de las turbinas, para generar un poco, y resulta que se dieron cuenta de que uno de los compradores que te podía dar una mejor rentabilidad era la minería de Bitcoin, y sembraron pequeñas cantidades en varias de las plantas hidroeléctricas, creo que 2 o 3, algo así como de a 1 mega, ¿no? De los 40 megas. Entonces, está esa interesante historia que se las voy a dejar, y nos dejaron
unas imágenes, Eduardo, que a mí me encantan, de cómo se ven los mineros en la hidroeléctrica. Voy a tratar de buscártelo porque de verdad está muy interesante esa historia. Y una vez más, testimonio de que no solamente esa energía, que existe en cualquier lugar, esa energía solitaria que uno de los compañeros de Dr. Miner en Venezuela nos daba acuñaba ese término, energía solitaria, energía que no está siendo aprovechada ni competida por otro actor. Vaya, de verdad que va a existir y seguirá existiendo, y la minería creo que tiene que pasar como aspiradora recogiendo esa, y no solamente eso, sino resolviendo el problema de la impresión de nuevos Bitcoin, ¿no? Claro, ¿verdad, Ricardo? Que más comúnmente le llamamos stranded energy, ¿verdad? O energía que no tiene a dónde ir. Vieras que es simpático, porque volviendo sobre el cuento, cuando salí y anunciamos la apertura de nuestro centro de minado, el tercer WhatsApp que recibí venía de la persona que controla el Centro de Control de Energía de todo Costa Rica, diciéndome: te felicito por la creatividad y el ingenio, pero sobre todo diciéndome porque nunca se me había ocurrido almacenar energía en Bitcoin. Y yo tampoco. Él ya te habló de almacenamiento de energía en Bitcoin y tú le dijiste gracias por... Claro, porque hasta ahora, ¿verdad? Almacenamos en agua, almacenamos en baterías, pero ¿qué tal si más bien esa energía excedente que tenemos, que está sin utilizar, la convertimos, la guardamos en ceros y unos y le llamamos un Bitcoin y la guardamos ahí en un wallet, y cuando ocupemos de esa energía otra vez, lo convertimos del wallet de nuevo a energía, ¿verdad? Total. Es un romper paradigmas. Ahí te tengo esta imagen que te estoy mostrando aquí, igual a los que nos están escuchando nada más en el audio, les describo un poco la imagen. Esto es una de las hidroeléctricas de la empresa que te comentaba de Alps Blockchain. Y vaya, también tiene ese impacto cuando uno ve cuando uno ve documentado proyectos como el de ustedes de Data Center CR, y lo acerca muchísimo más. Ahí estamos viendo en una imagen en el centro una turbina, que quién sabe cuántos megavatios podrá generar esa turbinita que se ve grandota, y a un lado, a la derecha, no sé si notas los racks azul con blanco, esos racks, ahí están los mineros. O sea, estos mineros están dentro del cuarto de turbinas de la hidroeléctrica. O sea, está una historia también muy interesante y unas imágenes súper interesantes. De verdad que este proyecto también te lo quería mencionar porque creo que hace mucho feeling, ¿no?, con lo que ustedes traen. Y lo otro que me parece, Ricardo, que toca viendo para adelante, es una diferenciación entre el Bitcoin sucio y el Bitcoin limpio, ¿verdad? Si así le podemos llamar. Uh-huh. En otras industrias ya lo hemos visto y ya se va desarrollando. Y aquí, conforme surge más y más la crítica al Bitcoin excedente de consumo, ¿verdad? Gratísimo consumidor de energía. Bueno, pues hay que saberlo diferenciar y decir, si el Bitcoin está utilizando energía que está stranded, energía cautiva, que entonces no pareciera ser un Bitcoin malo de ninguna manera, y menos si es energía limpia. Ahora, si lo que estoy haciendo es poniendo minería en un lugar en donde lo que voy a consumir probablemente es más carbón o más energía fósil, pues puedo entender el punto. Pero me parece que más que buscar el acomodo regulatorio de ese tema, lo que deberíamos de buscar es el acomodo económico de ese tema. Dejemos que sea el consumidor demandante el que castigue o premie al que lo hace bien y al que no lo hace bien, ¿verdad? Es un poquito así como comprarte el carro eléctrico o el de combustión. Bueno, el que tenga la conciencia de más largo plazo ambiental, pues que lo pague, y el que no, pues que siga consumiendo del otro. Creo que en nuestro mundo Bitcoin minería, eso debemos de buscarlo, y cada vez más. Y sobre todo, Ricardo, cuando el Bitcoin que minamos se le puede poner una estampilla verde, porque tiene total trazabilidad y se sabe exactamente en qué minuto y dónde se minó, con qué energía se minó. Sí, creo que soy partidario de no tanto de la etiqueta, sino de que el mercado pueda decidir en dónde puede invertir. Es lo que tú estabas diciendo, ¿no? Al final, todos estos proyectos son grandes, y tú lo sabrás por experiencia, pero requieren capital
grueso, o sea, habilitar 3 megavatios, 5 megavatios, 10 megavatios con equipos de minería de alta gama requieren un despliegue de capital soberbio. Entonces, ese despliegue de capital que siempre va a venir por los medios tradicionales, los únicos que conocemos, que sí va a venir por equity, va a venir por deuda, yo creo que depende de ese inversionista y de la conciencia de esa persona de decir, yo prefiero invertir en la empresa de Eduardo, porque fíjate de dónde está sacando él la minería y qué energías está usando, y prefiero utilizar ese proyecto como mi proyecto a utilizar otro proyecto. Creo que esa es la parte más interesante, y yo creo que todo se redondea en que la energía más económica, que es la que van a buscar por hacer negocio, la energía más económica es la que está siendo desperdiciada, y hoy en día, por lo menos hoy en día, se parece mucho a la renovable, se parece mucho a la energía limpia, es la energía más económica, tiene sus razones de ser, pero si el mercado, yo creo que, como tú dices, lo dejamos que trabaje por sus incentivos económicos, nos va a llevar a aprovechar la energía de la mejor manera, ¿verdad? Ya, totalmente, totalmente. Tenemos que lograr que este nuevo mundo digitalizado también tome en cuenta, si bien está en la nube y es digital, también tome en cuenta el efecto sobre el mundo real, ¿verdad? Que sin el mundo real ese mundo digitalizado no existiría. Sí. Entonces, y evidentemente, a la medida en que más demanda de digitalización tenemos, el metaverse, ¿verdad? Los NFTs y el mundo hacia dónde vamos, pues lo único que ese mundo digitalizado requiere es de energía. Al final del día, los chips para procesarla, pero la energía que es la materia prima. Que tengamos más conciencia de qué energía es la que se está utilizando para ese crecimiento digital. Creo que sí, a mí me encanta mucho, soy medio enemigo de hablar del ambiente, siento que la palabra ambiente se ha eterizado, voy a decirlo así, se ha hecho muy etérea, en mi opinión, porque a mí no me gusta cuidar el ambiente, a mí me gusta cuidar mis alrededores, a mí me preocupa mucho que en la granja justo donde estamos desarrollando el proyecto con biogás, hay 10.000 cerdos que producen 20 toneladas de excreta diaria. ¿Qué estaba pasando con eso? ¿Qué estaba produciéndose con eso? ¿Dónde estaba cayendo eso? ¿En un río? O sea, eso es una cuestión que no es el ambiente, es mi comunidad, es lo que está alrededor de ese centro de producción, es los trabajos que puedo a lo mejor desarrollar en esa comunidad. Yo siento que mientras más localicemos nuestro impacto de cualquier actividad que desarrollemos, sea la minería y cualquier otra, como que lo tangibilizamos más. Y Eduardo, no te quería quitar más tiempo, sé que estás aquí digamos, haciendo uso de tu tiempo en otras actividades adicionales a las normales, y te quería invitar a cerrar con otra historia. Cuéntame, ya me contaste muy interesantes anécdotas que te agradezco mucho. Ahora cuéntame de todo el proceso que has vivido después de que empezaste, te atreviste a dar un paso tan interesante en la minería. Cuéntame esa anécdota tuya graciosa, interesante, que hoy en día te recuerdas y dices, lo que me pasó aquel día cuando estábamos haciendo este trabajo y no podía creerlo. Cuéntame esa anécdota que guardas con mucho cariño en tu corazón. Híjole, creo que no se han acabado. Creo que esa anécdota todavía está por verse. Creo que han habido muchas, ¿verdad? Esto de incursionar en minería 180 grados de giro a un negocio muy tradicional. Pero me parece que todavía les faltan más, Ricardo. Me encanta el cambio. Soy un fanático del cambio. Y cada vez que veo algo, mira, así, en esta conversación contigo, en este momento lo que estamos estudiando es minería por inmersión, enfriamiento por inmersión. Otro cambio. Y hace solo un año empezamos en minería, pues ya estamos en el tema de inmersión. Nos parece que tiene que venir hacia allá el futuro. Yo creería que hay una trascendencia gigantesca en que el minero antes era la persona individual, el estudiante en el dorm haciendo minería desde su laptop. Y hoy la minería está en manos de empresas cotizadas en bolsa, millones de dólares. Entonces hay una concentración de ese minero. ¿Y a dónde se empiezan a encontrar minería y data center? ¿Verdad? No son dos mundos, son el mismo, solo que con otro ángulo. Y yo creo que a futuro vienen mucho más cambios y me encantan. Hay muchos momentos en que he dicho, wow, espero que haya más. Excelente. ¿Te imaginas como yo a todas las empresas del Estado, a todas las empresas de generación,
así como tienen su departamento de seguridad, de contabilidad, a su departamento de minería, o esas son cosas que nada más se me ocurren a mí? Yo creo que las empresas del Estado que les sobra la energía deberían de estarlo haciendo, por supuesto, ¿verdad? Sobre todo las empresas energéticas. Y más allá de solo la minería, es empezando a incorporar en sus balances de situación el activo digital. Me parece que el mundo digitalizado no lo vamos a parar. Y creer que los balances, estados financieros de una empresa no lleven ese activo, ya es una visión muy cortoplacista. Me parece que ya tenemos que tener una visión de más largo plazo y empezar a creer en el mundo digital en el que cada vez más vivimos. De verdad que te vaticino lo mejor. Creo que la empresa de Data Center CR va a brillar con una luz propia por mucho tiempo, y qué bueno que nos permitas acercarnos a esa historia, Eduardo. De verdad te agradezco mucho por haber tomado esa decisión de transparentar, de dejar saber al resto de mineros de Latinoamérica y conocer esa historia. ¿Dónde puede? Adelante. Pero permítame decirte, Ricardo, que de no haber sido por gente como vos que quiere llevar el mensaje nunca lo habría recibido. Entonces, qué buena, realmente un círculo. Tiene que haber un transmisor de la idea, ¿verdad? Y yo lo único que hice fue escuchar la idea y ponerla en práctica. Pero si no hubiera habido gente como Ricardo Carmona que propician las ideas, entonces no cambiamos, no evolucionamos. No, agradecido por esa parte, Eduardo. ¿Dónde te puede encontrar la gente que quiere saber más de la granja que tienen con Data Center, de Eduardo? Claro. ¿Cuál es el canal que recomiendas? Más fácil, www.datacenter.com. Ahí está. Datacenter-cr.com. Ahí se lo puse. Datacenter-cr.com. Exacto. En Facebook, en LinkedIn, ¿cuál otro canal pueden escribir por allí? Facebook, LinkedIn y la página web directamente. Perfecto. Y ahí están todos nuestros puntos de contacto y con muchísimo gusto las preguntas que tengan, nos gusta compartir las experiencias. Por ahí vamos a estar allí consultando. De verdad que proyectos de hidroeléctrica se vienen cosas buenas en Latinoamérica. Creo que ahí vamos a estar comiéndonos esos excedentes y poniéndolos en buen uso, ¿no? Y creo que ese es el mensaje final. Te agradezco una vez más, Eduardo. Un gusto y te deseo lo mejor. Gracias a ti.